Crees que decides porque experimentas el impulso como algo propio, porque hay una sensación interna que dice, yo quiero, yo elijo, yo actúo. Pero esa sensación no es el origen de nada. Es solo el último reflejo consciente de un proceso que empezó mucho antes de que fueras capaz de nombrarlo. La conciencia no causa el movimiento, lo registra, no inicia la acción, llega después. Y sin embargo, el ser humano ha construido toda su idea de libertad sobre esa confusión elemental. Creer que ser consciente de un acto equivale a ser su autor. Nada de lo que ocurre en ti comienza realmente en ti. Cada pensamiento que consideras tuyo, cada deseo que defiendes como personal, cada impulso que justificas como elección, es el resultado final de una cadena de causas que no controlas y que en su mayoría ni siquiera percibes. No decides qué pensamientos aparecen en tu mente. Aparecen y luego los reclamas. No eliges qué te atrae, qué te repugna, qué te excita o qué te paraliza. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, construyes un relato para no sentirte arrastrado. Ese es el error fundamental del ser humano. Confundir conciencia con control. Confundir experiencia con autoría. Creer que porque siente el movimiento, lo ha generado. Pero sentir no es causar. Observar no es gobernar. Spinoza no destruye el libre albedrío por provocación ni por cinismo. Lo destruye porque, llevado hasta el final, el pensamiento racional no deja espacio para él. Para Spinoza, el universo no es un conjunto de posibilidades abiertas, esperando ser elegidas. Es un sistema cerrado de causas y efectos, que se despliega con necesidad absoluta. Nada podría haber sido distinto. Nada podría haber ocurrido de otra manera. Pensar lo contrario no es una postura filosófica, es una reacción emocional ante la incomodidad de la necesidad. Cuando dices, pude haber elegido otra cosa, no estás describiendo una posibilidad real, sino fabricando una ilusión retrospectiva. Si las mismas causas se repiten, el mismo efecto es inevitable. No existen alternativas reales en el sentido ontológico. Solo escenarios imaginados, después del hecho, creados para sostener la ficción de la autonomía. El ¿qué hubiera pasado si? No es una puerta abierta del universo. Es un consuelo psicológico. Spinoza afirma algo que resulta insoportable para la mente humana. Todo lo que existe, existe por necesidad. No porque deba existir, no porque sea bueno, no porque tenga un propósito oculto esperando ser revelado. Existe porque no puede no existir, dado el entramado infinito de causas que lo sostienen. Y tú no estás fuera de ese entramado. No eres una excepción. No eres un centro. No eres un sujeto privilegiado, observando el sistema desde afuera. Eres un efecto más dentro de él. Crees que eliges tus acciones porque no percibes las fuerzas que te atraviesan. Pero el deseo no nace libre. El deseo es provocado. Provocado por el cuerpo, por la memoria, por la biología, por el entorno, por la historia personal y por la historia colectiva. Por causas que no pediste y que no controlas. La voluntad no gobierna la vida. La voluntad la racionaliza después de que ya ocurrió. Primero actúas, luego justificas, primero deseas, luego construyes una explicación para no enfrentarte a la idea de que ese deseo no te pertenece del todo. Para Spinoza, el libre albedrío no es una facultad real del ser humano. Es una ilusión inevitable que surge cuando una mente limitada intenta comprender un sistema infinito. La mente humana no ve la totalidad de las causas, solo percibe fragmentos. Y en ese vacío de comprensión, nace la fantasía de la elección. No porque seamos libres, sino porque somos ignorantes de las cadenas que nos mueven. Imagina una piedra lanzada al aire. Si esa piedra tuviera conciencia, sentiría el movimiento, percibiría el desplazamiento, experimentaría el trayecto, y, al no percibir la mano que la lanzó, ni la fuerza que la impulsó, creería que vuela porque quiere.
El ser humano es esa piedra, con una diferencia mínima y devastadora. Posee lenguaje. Y gracias a ese lenguaje, puede inventar historias sobre su libertad mientras cae siguiendo leyes que no eligió. No eliges nacer. No eliges el cuerpo que habitas. No eliges el siglo, el lugar ni las primeras heridas que moldean tu estructura interna. Y esas heridas determinan qué amarás, qué temerás, qué perseguirás y qué evitarás durante toda tu vida. La idea de una voluntad soberana es incompatible con la realidad de la causalidad. Si no decides tus causas, no decides tus efectos. Llamar libre a la acción no la hace menos determinada. La conciencia no te libera, solo te permite observar cómo ocurre lo inevitable. Y esa observación, lejos de devolverte el control, te deja sin excusas. Para entender hasta dónde llega la demolición de Spinoza, hay que romper primero una de las ideas más arraigadas en la mente humana: la creencia de que el universo es algo que ocurre afuera, y que tú existes dentro de él, como una entidad separada, observándolo, decidiendo cómo interactuar con lo que sucede. Spinoza elimina esa distancia de un solo movimiento. Para él, Dios no es un ser personal que observa, juzga o interviene. Dios es la naturaleza misma, no como metáfora, no como símbolo, como identidad absoluta. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Dos nombres para la misma cosa. Esto implica algo devastador. No existe un creador separado de su creación. No existe una voluntad divina eligiendo resultados. No existe un plan moral. Existe una sustancia infinita que se expresa necesariamente a través de infinitos modos. Todo lo que existe es una manifestación de esa misma sustancia, ocurriendo según leyes que no podrían ser de otro modo. El universo no decide. El universo se despliega. Tú no estás frente a ese despliegue. Estás dentro de él. No como observador privilegiado, sino como una de sus expresiones temporales. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones y tus contradicciones no son interrupciones del orden natural. Son el orden natural, manifestándose en una forma concreta durante un tiempo limitado. Pensar que podrías haber actuado distinto es tan absurdo como pensar que una ola podría haberse negado a romper en la orilla. Desde esta perspectiva, hablar de libre albedrío no es solo incorrecto, es incoherente. La libertad implicaría la capacidad de romper la cadena causal, de iniciar algo sin causa previa. Pero en un sistema donde todo lo que existe se explica por lo que lo precede, esa libertad no tiene lugar. Nada comienza desde cero. Nada surge por sí mismo. Todo es consecuencia. Spinoza no dice que el ser humano esté controlado por fuerzas externas, como si hubiera un titiritero oculto moviendo los hilos. Esa imagen todavía presupone una separación. Lo que dice es más inquietante. No hay hilos y no hay titiritero. Solo hay movimiento necesario dentro de una misma sustancia. Tú no eres controlado por la naturaleza. Tú eres naturaleza actuando. Y aquí aparece uno de los puntos más incómodos de toda su filosofía. Si todo ocurre por necesidad, entonces, la noción de culpa se desmorona. Pero también lo hace la noción de mérito. No solo no eres culpable en un sentido absoluto, tampoco eres autor de tus logros en el sentido en que te gusta creer. El orgullo es tan ilusorio como la vergüenza. Ambos se apoyan en la misma ficción, la idea de que podrías haber sido distinto sin que las causas hubieran cambiado. La moral tradicional se construye sobre una suposición falsa, que el individuo es un origen libre de acciones. Spinoza arranca esa base. Para él, nadie actúa por maldad ni por bondad en un sentido metafísico. Las personas actúan según el grado de comprensión o ignorancia de las causas que las determinan. No hay pecado. No hay culpa trascendental. Solo hay necesidad y desconocimiento. Esto no vuelve al mundo más justo. Lo vuelve más frío. Porque elimina la posibilidad de consuelo. No puedes refugiarte en la idea de que todo pasa por algo, con un sentido moral oculto.
Tampoco puedes sostener la fantasía de que, con suficiente fuerza de voluntad, podrías haberte convertido en alguien completamente distinto. Para Spinoza, la voluntad no flota por encima del mundo. Está incrustada en él. Es parte del mismo mecanismo. Incluso cuando crees luchar contra tus impulsos, esa lucha también está determinada. La disciplina no es libertad. Es otra forma de necesidad. La resistencia no te saca del sistema. Ocurre dentro de él. Todo intento de escapar de la causalidad está causado. Aquí es donde la idea humana de libertad se revela como un error de lenguaje. Llamamos libre a una acción cuando desconocemos sus causas. Cuantas más causas ignoramos, más libres creemos ser. Y cuanto más entendemos los mecanismos que nos atraviesan, más se reduce esa sensación de autonomía. No porque perdamos algo real, sino porque perdemos una ilusión. Spinoza lo dice sin rodeos. La libertad humana, tal como suele entenderse, no existe. Lo único que existe es la necesidad comprendida, o la necesidad ignorada. Y la ignorancia no te hace libre, solo te hace ciego. El problema es que esta visión no ofrece redención. No hay un punto en el que el conocimiento te saque del sistema. Entender las causas no te convierte en un agente soberano. Solo te convierte en un efecto que se reconoce como tal. Y para la mayoría de las personas, esa claridad no es liberadora. Es insoportable. Porque te deja frente a una verdad desnuda. No eres el autor de tu vida. Eres el lugar donde la vida ocurre de una forma concreta, durante un tiempo limitado, bajo condiciones que no elegiste. Y cuando esa forma se agota, el proceso continúa sin ti. Hasta ahora, el golpe ha sido lógico y metafísico. Pero Spinoza no se queda ahí. Su ataque más profundo no va dirigido a la razón, sino a la vida emocional del ser humano. Porque incluso cuando alguien acepta intelectualmente que todo está determinado, sigue sintiéndose libre. Sigue sintiendo que desea, que elige, que ama, que odia por voluntad propia. Y ahí es donde Spinoza avanza un paso más, hacia los afectos. Para Spinoza, las emociones no son fuerzas misteriosas que brotan del alma. Son efectos necesarios del encuentro entre tu cuerpo y el mundo. No amas porque eliges amar. Amas porque algo ha aumentado tu potencia de existir. No odias porque decides odiar. Odias porque algo la ha disminuido. El deseo no es una decisión, es una reacción. Y la mayor parte del sufrimiento humano nace de no entender esto. El ser humano cree que gobierna sus emociones, pero en realidad es gobernado por ellas. Y como no comprende las causas que las producen, las vive como si fueran decisiones internas. Spinoza llama a esto servidumbre. No una servidumbre política, sino existencial. Estar sometido a fuerzas que te atraviesan sin que seas consciente de ellas, mientras te dices a ti mismo que actúas libremente. Aquí aparece una de las ideas más inquietantes de toda su filosofía, el conatus. Todo lo que existe, dice Spinoza, tiende a perseverar en su ser. No porque quiera vivir, sino porque no puede hacer otra cosa. El deseo fundamental no es una elección moral, ni una aspiración consciente. Es una inercia ontológica. Vivir no es un acto libre. Es una consecuencia necesaria de existir. Tú no persigues lo que deseas porque lo hayas elegido racionalmente. Lo persigues porque tu estructura entera está orientada a conservarse, a expandirse, a evitar aquello que la amenaza. Incluso las decisiones que llamas irracionales obedecen a esta lógica. Incluso el autoboicot. Incluso la autodestrucción. Todo responde a causas que operan por debajo de la narrativa consciente. Por eso, cuando alguien dice, sé que esto me hace mal, pero no puedo evitarlo, no está describiendo un fallo moral. Está describiendo una verdad estructural. La razón no gobierna el deseo. La razón llega tarde. Intenta explicar lo que ya está en marcha. El libre albedrío, visto desde aquí, no es una capacidad. Es un mito tranquilizador.
que se rompe cada vez que una emoción se impone a la voluntad. Y esto tiene consecuencias devastadoras para la idea de identidad. Porque si no eliges tus deseos, tampoco eliges quién eres. Tu carácter no es una obra que hayas construido libremente. Es una configuración temporal de afectos, hábitos, experiencias y reacciones acumuladas. Crees que te conoces, pero lo único que conoces es el patrón que se ha repetido hasta ahora. Spinoza no dice que seas una víctima pasiva. Dice algo peor, que eres un nodo activo dentro de una red causal que no controlas. Actúas, sí, pero actúas necesariamente. Y cuanto más crees actuar desde la libertad, más profundamente estás atrapado en causas que no reconoces. Aquí es donde la noción clásica de responsabilidad empieza a resquebrajarse de verdad. No solo porque nadie elija sus actos en un sentido absoluto, sino porque la idea misma, de yo como centro estable, se vuelve frágil. El yo no es una esencia, es una función, una forma en la que la sustancia infinita se organiza durante un tiempo para perseverar. El problema es que aceptar esto no produce alivio, produce vértigo, porque te deja sin el último refugio psicológico, la idea de que, en el fondo, hay un tú soberano tomando decisiones. Spinoza arranca esa ilusión y no la reemplaza por esperanza, sino por comprensión. Y la comprensión, en un universo sin elección, no es redentora, es desnuda. Entender no te saca del sistema, no te hace especial, no te convierte en dueño de ti mismo, solo te permite ver con más claridad el mecanismo del que formas parte. Y esa claridad no elimina el sufrimiento, solo elimina la mentira que lo rodea. Hay una razón profunda por la que la idea del libre albedrío es tan difícil de abandonar. No es solo una creencia filosófica, es un pilar psicológico y social. Las sociedades necesitan que el individuo se perciba como autor absoluto de sus actos, porque sobre esa ficción se construyen la culpa, el castigo, el mérito, la obediencia y la responsabilidad moral. Sin la ilusión de la elección, el edificio entero tiembla. Spinoza lo sabía, y aún así, no retrocedió. Porque si aceptas que el ser humano no elige en un sentido absoluto, entonces, el castigo deja de ser justicia metafísica y se convierte en gestión de causas. La recompensa deja de ser merecimiento y pasa a ser consecuencia. El juicio moral pierde su aura sagrada y se revela como una herramienta práctica para regular comportamientos, no como una verdad del universo. Nada de esto hace al mundo más amable, lo vuelve más honesto. Spinoza no propone una sociedad más compasiva por defecto, no propone indulgencia, propone comprensión, y la comprensión no suaviza la realidad, la vuelve exacta. Entender que alguien actúa por necesidad no elimina el daño que causa, pero sí destruye la fantasía de que podría haber actuado desde un vacío libre de causas. No hay monstruos metafísicos, no hay héroes ontológicos. Hay configuraciones distintas, de la misma sustancia, actuando bajo condiciones distintas. Este es el punto en el que muchos intentan rescatar una forma alternativa de libertad. Una libertad redefinida. Una libertad compatible con la necesidad. Pero aquí conviene ser precisos. Para Spinoza, la libertad no es elegir entre opciones. Eso es una ilusión infantil. La libertad, en su sentido más estricto, no es hacer lo que quieres, sino entender por qué quieres lo que quieres. No para cambiarlo arbitrariamente, sino para dejar de atribuirlo a un yo imaginario que nunca existió. Y aún así, esta libertad no salva al individuo. No lo convierte en soberano. No lo eleva por encima del orden natural. Solo reduce la fricción interna que produce vivir, creyéndose autor de lo que no controla. No te libera del sistema. Te libera de la mentira sobre tu lugar en él. El problema es que esa claridad no es deseable para la mayoría, porque elimina las excusas, pero también elimina los méritos. Elimina la culpa, pero también el orgullo. Elimina el castigo divino, pero también la redención.
Te deja solo frente a una verdad seca. Eres lo que eres, porque no podías ser otra cosa, dado todo lo que te precedió. No hay un momento fundacional en el que tú tomaste el control. No hay un punto cero de libertad. Hay una continuidad ininterrumpida de causas expresándose en formas temporales. Tú eres una de esas formas. Nada más. Nada menos. Y cuando esta forma se agota, el proceso no se detiene. La sustancia no pierde nada. No hay tragedia cósmica. No hay ajuste de cuentas. Solo transformación. Solo continuidad. La necesidad sigue su curso sin mirar atrás. Quizás por eso la idea del libre albedrío resulta tan seductora. Porque convierte el caos causal en relato personal. Porque transforma la necesidad en elección y el arrastre en propósito. Pero Spinoza no está interesado en relatos que reconforten. Está interesado en la estructura real de lo que existe, aunque esa estructura sea incompatible con nuestras fantasías más queridas. Creer que decides es cómodo. Entender que no lo haces es devastador. Pero hay algo aún más inquietante que aceptar la necesidad absoluta. Es darte cuenta de que, incluso después de comprenderla, seguirás actuando igual. Seguirás deseando. Seguirás temiendo. Seguirás reaccionando. No porque seas incoherente, sino porque la comprensión no rompe la cadena, solo la ilumina, y esa luz no libera. Solo muestra con claridad que nunca hubo manos en el volante,